Kinde Digital, dando voz al pueblo de Cumbayá. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Dialogando, un espacio en donde compartimos temas coyunturales. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles a ustedes a Jonathan Niato, quien es médico residente del Hospital Carlos Andrade Marín. Bienvenido, Jonathan. El día de hoy vamos a estar hablando un poco del tema del COVID que pues se nos ha presentado en este último tiempo. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Jonathan, queremos agradecerle por estar aquí y conversar un poco de este tema del COVID, ¿no? Estamos presentando variantes, ¿qué es lo que está suscitando en este momento a nivel de esta crisis sanitaria que estamos enfrentando? Claro, bueno, o sea, para empezar, conocer que como es un virus, es la naturaleza del virus en sí presentar este tipo de variantes. No es nada nuevo, es común. Es más, incluso las variantes del SARS-CoV-2 se presentan con menos frecuencia que otros virus, como la influenza, que en esta época también nos está afectando. Ahora, en estos últimos meses se ha presentado tres variantes que son las más representativas que se tiene hasta ahora, que son la variante mal llamada británica, sudafricana y de Manaus. Generalmente tienen un nombre técnico que es como deberían llamarse, ya que no se debería estigmatizar al lugar de origen del virus. Entonces, la más actual, la que surgió en Manaus, es la tercera variante de importancia. Esta variante se la conoce técnicamente como variante P1. Importante mencionar también que todas las mutaciones del virus, generalmente como son naturales, siempre tienen características distintas, es decir, no es que esta va a ser más letal o diferente tipo de cosas, solamente va a cambiar en cierto tipo de estructuras, la cual en estos casos va a hacer que el virus sea más contagioso. Ok, ¿Sí? y Vamos a esto tener un qué ejemplo. tiene que, o sea, porque hemos visto en diferentes quizá medios, ¿qué significa que la nueva cepa sea más contagiosa? Bueno, hablando técnicamente también, hay ciertos factores que el virus predispone a que se adapte más fácil o sea más transmisible. ¿Qué quiere decir eso? El virus está formado por una serie de proteínas en la cual la proteína S, que va a ser la cual va a ser más afín a la célula, se va a unir mucho más fácil a las células del huésped. Generalmente este tipo de variaciones van a ser precisamente en esta proteína, la proteína S, y es por eso que estos virus, la nueva cepa, la nueva mutación, es mucho más transmisible, más virulenta. ¿Sí? Es decir, haciendo cuentas desde la mutación de Reino Unido hasta el de Manaus, es de 60 a 75 veces más transmisible, más virulento esto. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 personas que estén con medidas de bioseguridad y demás, 6 se van a contagiar a comparación de la cepa original. Ok, listo, Jonathan. También queremos preguntarte un poco, tú estás en la realidad prácticamente, estás en un hospital en donde llega gente a cada minuto. Quizá nos puedas contar acerca de cómo está la situación ahora que hemos pasado un feriado en el que ha habido mucha irresponsabilidad por parte de las personas que han salido a vacacionar, tú sabes de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que se podría vecinar? Claro, o sea, prácticamente sería un nuevo pico de contagios, una nueva necesidad de camas hospitalarias, nueva necesidad de terapia intensiva, que en general, o sea, en términos generales, este virus nunca ha descendido la necesidad de camas de terapia intensiva. Hay que ser claros en eso. Tal vez hubo una disminución de casos en la necesidad de hospitalización, de casos no tan graves, se podría decir solamente de leves a moderados, que solamente necesitaban un tratamiento oxígeno complementario y demás, pero la necesidad de camas en terapia intensiva siempre ha sido alta. Hasta el momento, todas las camas de terapia intensiva del hospital han pasado llenas, obviamente las camas de COVID me estoy refiriendo,
necesidad de oxígeno complementario, necesidad de ventilación mecánica invasiva. Es decir, con este nuevo feriado que hubo, la irresponsabilidad de muchas personas, vamos a tener una nueva demanda alta de camas de terapia intensiva, lo cual creo que es de conocimiento general que tanto en la parte pública como en la parte privada está completamente saturada. Vamos a ver otra vez la gente abarrotada fuera de los hospitales, necesidad especialmente de cuidados intermedios y terapia intensiva. Sí, bastante complicada esta situación. Y quizá ahondar un poco en el tema del ciclo de vida del virus. ¿Cómo es que se desarrolla el virus en sí? Bueno, en general nosotros debemos tener en cuenta que al momento que nosotros tenemos el contacto con el paciente, con un paciente contagiado, nosotros no desarrollamos los síntomas de manera inmediata, pero sí podemos empezar a contagiar. ¿Sí? Generalmente son un ciclo, en este ciclo para que se produzcan los síntomas son de 5 a 7 días. Pero dentro de este periodo nosotros ya podemos empezar a contagiar a cierto tipo a ciertas personas. Especialmente también debemos tener en cuenta que hay pacientes asintomáticos, nunca van a referir síntomas, pero van a seguir siendo contagiosos. Los últimos estudios nos han demostrado que hasta los 14 días una persona con síntomas leves a moderados van a ser contagiosos. Posterior a eso, la carga viral va a disminuir lo suficiente como para ya no ser un foco de transmisión. ¿Sí? Okay. Otra pregunta más que se me ocurre, porque, bueno, lo he escuchado de familiares cercanos, de personas que están cerca, y me imagino que a ti también te han preguntado mucho, que dicen, yo tuve COVID, ¿me puedo volver a contagiar con la nueva cepa? ¿Esto puede pasar? Sí, específicamente sí puede haber los casos de reinfección, no tanto con otra cepa ni ese tipo de cosas. Puede ser incluso con la misma cepa. Sí, depende incluso nuestro sistema inmunológico. Ahora hay exámenes tanto para ver antígenos, anticuerpos y demás. Dependiendo de eso, también nos va a brindar un grado de protección. Pero sí, es cierto, va a haber casos de reinfección y en la mayoría de casos la reinfección es mucho más grave. Es más, se ha publicado últimamente muchos casos en la cual a pacientes que han tenido una infección por SARS-CoV-2 leve, es decir, asintomática, la reinfección es sumamente grave, con necesidad incluso de ventilación mecánica y demás. Entonces, la reinfección es algo presente que siempre se debe tener en cuenta. Ok. ¿Qué tan efectivo ha sido el proceso de vacunación según tu apreciación, no? Bueno, la verdad es que el proceso de vacunación más fue burocrático y político, ha sido muy, muy, muy mal distribuido. Uh-huh. Entre nosotros como como área hospitalaria, la verdad no hemos tenido la cobertura que nosotros hemos deseado y tal vez esto solicitado. Sí pienso que en las nuevas vacunas, el nuevo número de vacunas, que si no me equivoco llegará el 18 de febrero, Uh-huh. ojalá se redistribuya de mejor manera para el personal de salud de primera línea. La verdad, muy, muy mal distribuido. Todavía el personal de salud que estamos en primera línea en el hospital no ha sido vacunado en la gran mayoría. Así suene un poco crudo y demás, creo que el personal administrativo sí podría esperar un poco más para recibir la vacuna, pero al momento esperemos que las autoridades tengan un poco más de consideración con nosotros y más que nada con toda la línea de salud para que nos puedan colocar la vacuna. Así es, sería importante empezar a priorizar a ustedes que si de cierto modo hay médicos que están en todo su derecho en molestarse, ¿no? Porque es súper injusto que ustedes no reciban la vacuna cuando son personal de primera línea y esperamos de corazón que pues se inicie por ustedes este proceso de vacunación. Ahora quiero preguntarte un poco el tema del virus relacionado con los niños. ¿Cómo les afecta a ellos el virus? Porque había al principio testimonios y bueno, se decía que a ellos no les llegaría a afectar tanto. Sin embargo, en estas últimas semanas sí ha habido como que un repunte quizá en casos en el tema de niños. ¿Cómo les afecta a ellos? Claro, generalmente en los primeros días, las primeras semanas, las primeras investigaciones que se presentaron acerca del virus, se determinó que no podía afectar a niños, pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta que sí tenía afectación. Obviamente no es tan manifiesta como en los adultos,
pero especialmente desde el mes de diciembre ha habido un repunte bastante grande en lo que es la población pediátrica. Incluso en estos últimos meses, de los datos que yo he leído acerca de la infección en los hospitales pediátricos, ha habido un repunte incluso de hasta 2 o 3 veces de lo común. Obviamente que es mucho más importante en los niños porque son manifestaciones generalizadas y demás. Además, las complicaciones de ellos son mucho más graves, ¿sí? Eso sí, son mucho más graves, pero son en menor cantidad. Es decir, los niños no están exentos a este virus. Ok, para que nuestros amigos también que nos están viendo tomen en consideración este tema que es muy importante, nuestros niños también ahí. ¿Cuándo vamos a llegar, Jonathan, a la inmunidad colectiva? ¿Cuándo piensas tú? Bueno, el punto sería que la inmunidad en rebaño, por lo menos en un país como el nuestro, llegue a finales de año. Obviamente con un número de vacunas adecuado, pero la verdad a este punto muy difícilmente vamos a llegar a ese número esperado. Necesitamos que la vacuna no llegue a la mayoría de la población. En el caso de que la mayoría de personas sea vacunada, esperamos que por lo menos para mediados del próximo año, es decir, el 2022, se llegue a una inmunidad en rebaño. Perfecto. Jonathan, para ir concluyendo la entrevista, quisiera que nos compartas algunos consejos para sobrellevar los próximos meses esta situación del COVID, que todavía no se ha terminado, ¿no? Claro. Lo primero y lo más importante, las medidas generales de bioseguridad. Siempre a 2 metros de distancia, el uso de mascarilla. Se ha determinado que el uso de mascarilla, especialmente dentro del hospital, sería una N95. Cuando ustedes están en la calle, además, es recomendable también el uso de mascarilla doble, preferible que sea la quirúrgica de triple capa. No está recomendado las mascarillas artesanales, las mascarillas de tela no sirven, esas siempre van a filtrar las partículas, esas mascarillas no sirven, la mayoría de gente compra esas mascarillas que venden en la calle y demás, esas mascarillas lastimosamente no sirven. Sí, entonces recomendado el uso de mascarilla, incluso doble mascarilla quirúrgica. Recomendado también el uso de un protector facial, ¿sí? Y también el lavado y desinfectado de manos frecuentemente, especialmente cuando se toca superficies y más cuando se viaja en transporte público y demás. Perfecto, Jonathan, muchísimas gracias por esta entrevista. Amigos televidentes, será hasta una próxima oportunidad a través de Dialogando, un podcast coyuntural. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.